En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Poéticas, Vaso Roto, de Luis Alberto Ambrogio y Curtis Bauer, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Alberto Ambrogio y Curtis Bauer. Luis Alberto Ambrogio es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de la RAE, del PEN y otras instituciones. Autor de más de 25 poemarios y libros de ensayo, entre ellos Estados Unidos Hispano y En el Jardín de los Vientos. Galardonado con numerosos premios como Simón Bolívar, Fulbright Hayes, Doctor Honoris Causa y Trilce. Traducida a 2 idiomas, su poesía ha sido seleccionada para el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Curtis Bauer es un destacado poeta y traductor con 3 colecciones de poesía, siendo su más reciente obra Selfie Americano, publicada en edición bilingüe por Vaso Roto Ediciones. Además, ha traducido poesía y prosa, incluyendo la novela The Home Reading Service de Fabio Moravito, las memorias Land of Women de María Sánchez y This Could Take Some Time de Clara Muschietti. Entre sus otras traducciones se encuentran Image of Absence de Janet El Clarion, que ganó el International Latino Book Award en 2018, y Eros is More de Juan Antonio González Iglesias. Curtis ha ofrecido lecturas y talleres en varios países y es editor de Q Avenue Press Chapbooks y para The Common. Actualmente divide su tiempo entre España y Texas. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor y placer estar aquí con ustedes y quiero agradecer profundamente a Janet Lozano Clarion por toda su obra, porque todo esto es producto de su entusiasmo, de su pasión, de su generosidad, de todo. Entonces, lo que voy a hacer es presentar rápidamente los libros publicados por Vaso Roto Ediciones y voy a comenzar con la Arqueología del Viento, que ganó también el International Latino Best Book Award en el año 2013, sobre todo en el aspecto de la traducción. Y es interesante porque desde el título del poemario sobresale la ironía, el sarcasmo y la contradicción, porque hablar de arqueología, que es siempre buscar piedras o reliquias o lo que sea, y buscarlo en el viento es un poco ridícula, pero así es para mí la vida, es un viento que va de un lado para otro y sin embargo, de algún modo o de otro, dejamos nuestros entusiastas reliquias. Es interesante y le agradezco nuevamente a Janet porque ella fue la que escribió la presentación, la tituló Palabra Previa, y ella dice: la arqueología del viento de Luis Alberto Ambrogio abre con la metáfora viva de la piedra, ya bíblica, ya mítica. Busco la piedra de los poemas, busco algo que no huya de mi sombra, y en su paz disperse el eco. Así aquí asoma la presencia de Paul Ricoeur, memoria, historia, olvido, a quien recurre el autor para repensar la función del habla y la manera en que ésta afecta el modo de entender o asimilar la propia experiencia histórica. Es interesante, de vuelta, lo he pensado ahora que he tenido que hacer esta presentación, la influencia de poetas en la vida del poeta, o en mi caso también incluso de filósofos, que a veces ni sé que están presentes. Pero, por ejemplo, es interesantísima esta alusión a la piedra, porque realmente el poeta que a mí, que influyó más en mi poesía es precisamente César Vallejo. Y en su poesía el protagonismo de la piedra es algo fundamental. Voy a compartir un poema nomás, que es este precisamente, La Arqueología del Viento. Y se lo dedico a otro personaje en la literatura, en este caso argentina, Macedonio Fernández, que como Borges son muy sarcásticos y son muy contradictorios en sus expresiones, pero sin embargo, si uno las reflexiona bien, es increíble el peso que tienen. Busco la piedra de los poemas, busco algo que no huya de mi sombra,
y en su paz disperse el eco. Busco algo que permanezca después del agua y de la aureola, quedándose sin irse, sin sufrir los ultrajes y las pérdidas de los caminos sueltos. Busco algo que no altere, porque en su dureza hay un solo número. Busco la cifra callada de los 1000 gritos, víctimas sin resignación, escritura, dignidad austera de presencia, donde vivan perennes la libertad de la memoria y el deseo. Busco algo que sea al revés, esencia que se convierta con la verdad contra el golpe infalible del mensaje. Bueno, hay muchísimos otros poemas en este poemario y que tocan diferentes aspectos, pero siempre con el énfasis en el aspecto arqueológico de esta escritura. Hay incluso aquí un poema sobre el tango que lo usaron como base de estudio en una universidad argentina en Tucumán y otros también interesantes. El último capítulo, digamos, o de poemas se titula El universo perdido. Bueno, esta es una brevísima presentación de este libro. El otro libro que voy esto lo voy a discutir también cuando hablemos de traducción, porque es una edición bilingüe y es interesante ver la reacción y las opiniones de la traductora, en este caso que es una gran poeta puertorriqueño que nació en Estados Unidos y que tradujo este poemario. El segundo poemario que lo estoy haciendo de una forma cronológica, como han sido publicados, se llama Todos somos Whitman. Este es un poemario que consta como el poemario El canto de sí mismo de Whitman, de 52 poemas. Y hablando de traducción, pero dejo más este aspecto para cuando discutamos traducir por qué, este libro se inspiró en la Universidad de Iowa, que es de donde es mi colega aquí, me pidió que tradujese 104 ensayos que eran el prólogo y el epílogo de cada uno de los 52 poemas de Whitman. Y ellos aparentemente tenían estos ensayos ya traducidos a otros idiomas, pero no lo tenían en español. Entonces, cuando me encontró Christopher Merrill y Ed Wolson, me dijeron, ¿quieres que necesitamos en español? Y yo, sí, con gusto. Y a medida que iba traduciendo los poemas, los ensayos, iba escribiendo mis propios poemas. Voy a leer solamente 2 poemas de este poemario para que no sean, a ver cuáles tengo acá elegidos. Bueno, uno se llama Basta, pero es muy... Voy a leer uno que se titula Cartas de Dios. Dice Whitman en el canto 48, dice, encuentro las cartas que Dios ha dejado caer en las calles, todas firmadas con su nombre. Mi poema dice, me encuentro yo y cada cosa en el arcano del cosmos innumerable como una carta firmada por Dios que me rodea, con su nombre preciso y sin posibilidad de entenderlo, posado en las hojas abiertas de los árboles, el bosque de los rostros, las calles, el suelo pacífico, en la punta risueña de las olas, la acogida de las playas sinceras. Felices son los que las pueden leer con la emoción de la vida y la escritura nómada de su poema. Felices son los que viven en ellas, entre los hábitos que encaminan a la tierra la paz transitoria de la muerte y el viaje del vuelo. Me emociona la curiosidad del encuentro. Y el segundo poema, que se titula Basta, dice, todos los poemas, dicho sea de paso, se basan en una epígrafe de Walt Whitman. Este es el poema 38 de un epígrafe de Walt Whitman de su poema 38, que dice,
Marcho lleno de un vigor supremo y nuevo, soy parte de una procesión inacabable. Nunca le hubiese visto la poesía a esa palabra tajante, pero en su agresividad cargada de emociones y en su decisión profunda la admiro. Basta. Decreto personal inapelable. Se acabó la injusticia, la tumba, los que nos encadena como piedra y nos impide seguir los edictos de los sueños, de la libertad, de los principios inocentes, antes de ser esqueletos de los dictadores de rutina, sometidos bajo el yugo que nos niega el beber, el gozo de la arena, la vida que perdura, la dignidad de pueblo. Basta de la dureza que no respira ternura, desde el caudal del origen, desde la jungla de los sueños, desde el aire desnudo. Declaro que me pertenece y posee la humanidad materna, a quien yo mismo pertenezco y no a los credos, mandatos o disciplinas que gritan bendiciones o maldiciones en el don de lenguas y otros disfraces de luz altiva y de amenazas. Me festejan los azares, estiércol, abono, raíz, brote y semilla. Mi dueño es la tierra, me repudian las jerarquías como yo también las repudio. Basta, un basta sin confines. Bueno, el otro poemario que se titula Homenaje al Camino, que es realmente la vida es un misterio. Y siempre a mí me suena ese caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y este es un homenaje a ese camino que vamos haciendo al andar, que tiene tantos milagros, tantas cosas totalmente impredecibles que nunca hubiésemos pensado de su posibilidad en nuestro camino. Aquí dice Robert Pinsky, que es uno de los más reconocidos poetas laureados estadounidenses. Él escribió su prólogo, el prólogo de este poemario, y él dice que para mí la calidad esencial de la poesía de Luis Alberto Ambrosio es su inmediatez, imágenes vivas que se sienten sin mediación, aunque sabemos que son desde lo más profundo productos de arte. Se trata aquí de una mente filosófica que insiste siempre sobre la inmensa primacía del encuentro, lo empírico. Por un lado, la compresión de las imágenes de Ambrosio no es algebraica ni por otro mística. La energía poética genera más de un código de equivalentes y es más perceptible que un frenesí que se toma a dogma de fe. Es como si el poeta pensase en imágenes en vez de construirlas. En la antigua concepción de la metáfora es una sensación súbita de reconocimientos. Y en mi propio prólogo, que yo titulo, él titula su artículo Paseo del filósofo y yo titulo Filosofía de la memoria poética, que es interesante porque de repente, o sea, yo estudié filosofía, tengo un doctorado en filosofía, pero la olvidé cuando saqué el doctorado y estuve haciendo muchas otras cosas en mi vida. Pero sin embargo, cómo florece en la escritura, en la poesía, es increíble. Yo eso no lo sabía, pero estas personas me lo hacen presente. Y aquí en mi prólogo yo cito a Andreas Hausen, que dice: uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años es el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la política de los países occidentales. Y digo yo, el primer párrafo dice: como poeta, metafísico fracasado según Antonio Machado, utilizo en este viaje la palabra memoria con un sentido ambiguo, con múltiples connotaciones. En primer lugar, para referirme a la totalidad del texto, legado del poeta que se habla por lo que escribe, en palabras de Juan Gelman, y a la totalidad de la conceptualización de la poesía como expresión transgresora de la realidad humana en términos paradójicos de interpretación, de conocimiento, de sentimiento, de imaginación, de verdad y de mentira, de cordura y de locura, de historia, experiencia, ilusión y misterio. Gruner aborda el lenguaje, y lo hago sinónimo en esta presentación con texto memoria,
como uno de los grandes problemas filosóficos del siglo XX, ejemplificado, entre otros, por las investigaciones de Wittgenstein y Austin. De hecho, Benjamin Beechen y Derrida sostienen que este texto total, digamos la memoria poética, no es sino, y cito, una polifonía que actualiza enunciados previos y a la vez anticipa enunciados futuros en una cadena responsiva que se relaciona con la ética de la escritura. Bueno, uno de los poemas, el primero, se titula Destino y tiene una cita de Melville que dice: «Ay de mí, que el alma inmortal tenga que encarnarse en otro cuerpo. Voy con ráfagas de agonía al amparo de las consecuencias, preludios de ritmos, festival sin desenlace, hechizos de tinieblas en el libro temporalmente cerrado o abierto en su cárcel. La culpa de un sueño sin enigma necesario logra el puente hacia el paraíso, si es que hay puente que divida los misterios para condensar la sombra. La memoria comprometida con la página se había roto, me advirtió Hart Crane». Bueno, los otros libros que he publicado, uno es Quinza Samba, que son poemas selectos, escogidos que hice de Robert Pinsky, porque a mí me llamaba tanto la atención que un poeta tan importante de Estados Unidos no se haya encarnado en español. Y es divertido porque para Robert Pinsky el español era muy importante, tal es así que tiene un poema que no voy a tener tiempo quizás de... Pero uno de los problemas del traductor es precisamente cómo traduce los poemas, a ver qué elige, qué idioma elige, sobre todo cuando el idioma es tan territorial en las palabras que algunos llaman malas palabras, otras las llaman lo que sea. Pero lo importante es que son realmente palabras sumamente impresionantes y emotivas. Por ejemplo, el poema de él se titula «El burro es un animal». Y voy a leer solamente uno. Dice: «Nosotros, chicos de la clase de los bobos, no podíamos inscribirnos en francés. Por eso, en cambio, aprendimos la diferencia entre ser y estar. Unas horas antes de que el circo empezara, un padre enano rubio, vestido con un traje blanco, me insultó por estar en su patio familiar, donde me había extraviado. Él era de mi estatura, otro malentendido. No éramos tan estúpidos y yo tenía curiosidad por el circo. Mis amigos y yo nos ganábamos entradas gratuitas para el circo, ayudando a acomodar las sillas a la carpa. Es larga la historia. El idioma de Cervantes y Góngora era adecuado para nosotros, siendo bobos. Hay dos tipos de ser. Fidel Castro se quedaba en el Hotel Teresa en Harlem. Trajo pollos vivos para comer porque eran seguros. ¿Qué chingados están haciendo aquí estos pinches chamacos? Chingada madre, hijo de puta, chupavergas. Ya las gaviotas abren sus alas para volar, las jóvenes gaviotas o golondrinas están abriendo sus alas para volar. Éramos estúpidos. Él era pequeño. Él era un ángel ceñudo, vestido de blanco, sin alas. Su cabello, me doy cuenta ahora, estaba teñido como caramelo amarillo sobre su frente rosada. Era y estaba. Cuando Salvador Allende fue elegido presidente, ¿cuál era el nombre de aquel honorable general asesinado por la CIA? Chinguen a su madre y lárguense, pendejos culeros. Por Jesucristo, antes de que les ponga un pie sobre su jodido culo de mierda. Ustedes están enfermos, la puerta está cerrada, María está cansada, la manzana aún está verde, la manzana es verde, Juan es inteligente, ella es seria, la historia es larga». Bueno, perdón por las malas palabras, pero tuve que elegir la jerga mexicana porque, por ejemplo, si usase la jerga argentina no se entendía. Y
seguí, digamos, las estadísticas demográficas. México es el país hispanoparlante más grande del mundo. La porción de mexicanos chicanos entre los hispanos de Estados Unidos, que dicho sea de paso, somos la segunda nación de hispanos parlantes del mundo, bueno, el porcentaje más grande, un 30% de esa población son mexicanos chicanos de origen mexicano. Así que tuve que elegir la jerga mexicana. Y tuvo su buen efecto porque cuando lo leímos por primera vez en California, un auditorio inmenso, lleno, pero sobre todo precisamente de mexicanos, de californianos, pero de origen mexicano, pues se veía la reacción en el público porque las caras cada vez se ponían más sonrojadas. Bueno, hay dos libros más que uno se llama Antología de Poetas Laureados Estadounidenses, que tiene incluso traducciones de Janet Lozano Clarion, que ha traducido muchos de los poetas laureados estadounidenses, empezando por Elizabeth Bishop, y el otro es Estados Unidos Hispano, que presentaré en una oportunidad cuando es creo que es el domingo, pasado mañana. Y mañana hablaré de estos libros traducidos, y este libro básicamente habla de la presencia hispana en los Estados Unidos que no se conoce y que es impresionante. Por ejemplo, cuando Trump llegó a ser presidente, lo primero que hizo, sacó la website, el lugar en el web hispano. No duró mucho la salida de eso porque a las 2 o 3 semanas su staff la puso de nuevo. Pero lo curioso es que la Casa Blanca, yo no sé si ustedes lo saben, fue fundada por un inmigrante hispano. Y no solamente la Casa Blanca, sino cuando se hace eso, se inaugura también Washington, D.C. Y la capital de los Estados Unidos se llama Washington, Distrito de Columbia. Y uno dice, ¿por qué? Porque este señor, que llegó a Estados Unidos, como muchos de nosotros, trabajó muchísimo en inmobiliaria y llegó a ser el 5º alcalde de Georgetown, que es la parte más antigua de Washington, D.C. Y eligió un 12 de octubre de 1792 para poner la primera piedra en la Casa Blanca. Así que la Casa Blanca ha sido inaugurada, creada por un inmigrante hispano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis Alberto. Un honor Gracias. leer con usted. Y un honor estar aquí y quiero hacer eco de lo que decía Luis Alberto. Todo, sí, me estaba robando el boli porque no funciona el mío. Un honor trabajar con Janet, todo lo que hace te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Yo voy a leer algunos poemas de Selfie Americano, mi único libro con Vaso Roto como autor. Tengo un libro que he traducido para Vaso Roto de Luis Muñoz y estoy en el proceso de traducir otro libro que creo que está abajo en la caseta de María Ángeles Pérez López, que se titula Incendio Mineral, que es un libro buenísimo. Os digo que deberíais comprarlo y estudiarlo, como estoy haciendo yo para traducirlo, que es un poco difícil. Pero bueno, me encantan los poemas y me encanta trabajar con Vaso Roto. Y bueno, voy a leer unos poemas y os pido disculpas desde el principio por cómo voy a leer, porque el español es mi segundo idioma. El inglés, claro, es mi lengua materna. Voy a leer uno en inglés al final para que podáis escucharme
mi propia voz. Y estaba pensando un poco en una experiencia que Janet y yo tuvimos en Vermont hace unos años, cuando estuvimos trabajando en un libro de ella. Conocimos a Adam Zagajewski, que nos comentó en su lectura que jamás leía el mismo poema en polaco y en inglés, porque se confundiría el alma del poema, no sabría dónde estar. Entonces solo leía en inglés o en polaco. Entonces yo voy a hacer algo parecido hoy, terminando con uno en inglés. Voy a empezar con Selfie en el polvo. Hay una luz que amo, que amaba en la casa donde nací. Tras la puerta se inundaba el zaguán de luz oblicua que brillaba en cascadas de partículas que allí se remansaban. Luego estallaban, se inflaban y avanzaban flotando como si tuvieran un sitio a donde ir, donde caer a kilómetros de distancia o salir de la ciudad como yo mismo haría más tarde, aunque no supe por qué, bañado allí entonces en el polvo revuelto que formaba remolinos, bullendo en esa luz y calor, hasta formar el abrazo de un cuerpo que se abriera sobre mí y me rodeara, un niño alentado por la fuerza de ese espacio, armado de valor para entrar en ese borboteo y ese baile en manos del polvo. Mis manos entretejidas en él, tomándolo y tocándolo, abrazados, aprendí en qué parte de la luz me convierto al flotar y al girar, cómo me elevo desde el suelo y salgo y sigo más allá. Mi padre es pintor y madrastra también pintora. Entonces crecí en una granja, pero también en unos estudios de pintura y de arte. Entonces parte de mi poética, supongo, viene de la tierra, trabajar la tierra, pero también reconocer o haber aprendido a ver de cerca muchas cosas, hacer estudios de cosas como nubes, en este caso. Estudio de nubes, gramática de zanates. ¿Zanates saben qué son? Sí, zanates. Yo no sabía que era un zanate antes de llegar a Texas, que en el norte, yo soy del centro del país, de Iowa, solo hay cuervos, pero el zanate es como un primo del cuervo. Grackle en inglés, que me encanta decir esa palabra en inglés, grackle. Pero zanates suena bien también. Estudio de nubes, gramática de zanates. Medio millar de signos de puntuación aletea esta mañana de finales de octubre. Entrecomillan a las nubes los imitan. Espacio negativo que no hace sino agrandar el espacio entre ellas. Como los cuervos al norte de aquí, el alba eleva la onda enroscada que forman, una onda hacia la orilla del sol o el extremo de esta ciudad, al menos. Anegan los árboles, gorriones y cometas rotas, despertando con granizados a esta mañana sobre el tendido eléctrico. Todavía no van los niños al colegio, no hay risas, salvo las de ellos, cual metal resbalando sobre metal en el taller de coches. Zanate, el color oscurecido por la luz del desierto, por el frío. La lluvia ennegrece bajo su vuelo. Por las mañanas no dejan marcar en el suelo, sino puntúan desde lo alto. Sus ojos oscuros se mueven en la oscuridad. Un brillo ahí extrae algo de luz. Nos sobrevivirán a quienes aquí vivimos con su zumbar y sus nudos que fragmentan el cielo. Siempre están ante un día más luminoso. Cada árbol que dejan flota en su estela, unido a la tierra por raíces compartidas.
He tenido mucha suerte con mis casas editoriales, incluyendo Vaso Roto, que me han dejado mantener cierto formato de los poemas. Algunos tienen versos muy largos y tienen otro tipo de presencia en la página. Y Janet me ha dejado mantener eso, que agradezco muchísimo. Entonces hay veces en que voy a ir girando el libro. Pero con este poema se llama Fragmentos fronterizos. Luz de luna alumbrado lo oscuro, dentro de la taza del café que sostengo esta mañana. La llamé oscuridad de taza desde el momento en que la vi, pero ese momento ha pasado. En una ocasión llamé africana a la noche en otro país, pero ahora me pregunto si eso suena racista o si se trata de una noticia internacional. Leo los periódicos en 2 lenguas, traduzco, lo cual es una especie de frontera entre la verdad y la ficción, las noticias de portada y los obituarios, o los informes desde cada guerra. Traduciré esto para vosotros, superficie y profundidad. No es correcto. Tal vez Mineral y la mina, o el director de la empresa y el minero peruano que se come la camisa, o la turista que compra al minero dinamita y agua ardiente, water burning. África es una multitud de hombres en equilibrio sobre una valla al sur de un lugar en el que he vivido, o bien una ráfaga en un paso fronterizo al alba. Tras algunas fronteras se oye cómo se mueve la tierra. Para salvarte de una estampida, esto nos lo enseñan los westerns, súbete a un árbol o a una pared rocosa, esto es, quítate de en medio. La policía de frontera ve los westerns en la caseta de aduanas, pero no hay ganado que corra tras ellos. Aunque algunas mujeres llevan niños en su interior, algunos hombres han engendrado muchos niños, otros hombres a veces todavía describen a los humanos como mercancía. Las vallas no detienen una estampida, la detiene algo mágico, la fatiga, que es el éxtasis de la carrera, del miedo, o disparos que no se hacen al aire sino al horizonte, o una bala de goma que da de lleno en la mejilla. ¿Por qué se mueve el horizonte?, le pregunta un agente de frontera a otro. Suena como un chiste y el otro no oye el remate. Una valla se convierte en un lugar para esperar, escalar, proteger, defender, o del que alejarse. La almohadilla para sellar los pasaportes está seca. En las paredes no resuenan los golpes de sello en el papel. Tanta luz de luna que la noche podría ser de día. Los hombres tan oscuros que podrían llevar puesto la noche. Luna de sangre, un eclipse. Todo el mundo alza la vista. Los hombres tienen nombres, serán padres y hermanos, los hijos juntarán las manos un día y los maridos y los amigos rezarán ante sus tumbas, recordarán cierta noche en que miraron al cielo cuando se oscureció la luna, quise decir la luna, cuando corrían juntos y escalaron una valla y se sentaron en el borde puntiagudo, mientras un rayo de luz rebotaba en sus rostros, en el cielo, en una orilla salpicada de sal por las olas embravecidas. Cimas de blanco, duras en la noche, el dolor en heridas abiertas que un día cicatrizarán. Una cicatriz es una frontera, la calle, una valla, el umbral de una oficina y el borde de una mesa. Una regla, como debe entregar los papeles antes de las 17 horas. También es un límite, una frontera, un lugar entre comienzos y finales. El cuerpo, ilegal, mi mano allí a punto de, pero sin rozar,
el linde entre el bíceps y el antebrazo, el hombro y el cuello, un abrazo, una frontera que se cierra. Voy a cerrar con uno en inglés, que para mí es un poco lo que llamaría, en vez de arte poética, es arte de traducir, que los traductores sabemos que nunca llegamos a la palabra correcta o siempre hay una posibilidad mejor. Entonces, en este poema mantengo todas esas posibilidades y os dejo elegir. Se llama Border Selfie o selfie fronterizo. Lo voy a leer en inglés. Y lo que hago es, cuando tomo la decisión, cuando no estoy tomando la decisión o digo que no voy a elegir una palabra, hago así. Y para ofrecer todas las posibilidades, doy así. ¿Vale? Mm-hmm. Border selfie. The images of 187 immigrants racing through the Tarajal Pass on Monday, which showed 2 agents kicking and hitting the foreigners with cudgels, truncheons, clubs, generated initial responses yesterday. The left demanded the Interior Minister clarify, dilute, water down, rinse, shed light upon the episode, occurrence, blip, incident. And the Unity Party accused the executive order, executive branch government of lying to hide, disguise, dissemble, efface, obscure, paper over, cloak, place out of sight, bottle up, conceal. The police procedure, operation, intervention, involvement. Several ONGs reported, blew the whistle, informed, decried, tattled, reported that there was an unwarranted, unfair, uncalled for, unmitigated, wrongful, unjustified use of force. The cameras here caught, captured, understood how a policeman hits, bashes, bonks, buffets, smites, thwacks several men, and how another policeman tripped, hindered, deterred, and kicked, gave low blows, gave golden handshakes another, which caused, produced, engendered, occasioned, inflicted, provoked the breakage, fracture, rupture of the tibia and fibula of his left leg. This, despite the fact that hours before the government blamed, attributed, imputed these injuries onto the violent attitude, bad, laid back, mental, negative, relaxed outlook, animus, mindset, posture, carriage, artificial horizon, theatrical manner, stance, cautious approach, change of heart, condescending manner, low profile, openness of the foreigners who mowed down, swept along, dug underneath, crushed, destroyed, brushed aside, dominated the officers. Last Monday, a group of close to 200 illegals hurried away from, through, into, foot raced over, rushed, scuttled across, hurtled over, dashed away from, through, into the border crossing. After security forces had deployed, extended, spread, stretched, unfolded, unfurled, opened out, dropped down, taken wing to another part of the fence where the only blind spot, corner, wall, side, cesspool, double blind in the perimeter is found, located, bumped into, blundered into, come across, face to face with, in contact with, discovered, encountered, happened, on, upon, met, with, up, with, run, into, against. One side says it's unacceptable to try to stop the entrance of migrants, immigrants, and possible refugees based on the basis of, through, by hits, bashes, bonks, buffets, smites, thwacks. The other side defends, for their part, the actions of the officers, classifying, labeling, marking, rating, scoring them as fitting, good, polite, correct, proper, regular, right, right-minded, well-formed, right and proper, right on, wide of the mark, politically correct. Gracias. Bueno, en este caso damos paso a la breve sesión de preguntas y respuestas. Adelante, no sé si alguien tiene una pregunta. Hola. Me llamaba la atención lo que comentaba al inicio el maestro Ambrogio acerca de los poetas que influencian a otros poetas. Me venía a la mente acerca de la tradición literaria cuando estaba leyendo La escuela de Wallace Stevens de Harold Bloom, y allí pues explicaba de dónde provenían incluso palabras que uno no nota. Entonces mi pregunta, y sabiendo del bagaje que tienen los poetas, ¿alguna vez llenan de saber, de conocimiento, y cuando escriben están conscientes de su propia tradición literaria?
A veces yo creo que viene sobre todo la conciencia cuando uno a lo mejor corrige el poema, lo relee, pero muchas veces los que más entienden esa influencia son los lectores, que de algún modo o de otro lo hacen saber, ya sea en un ensayo crítico, ya sea en algún comentario, así si fuese algo vivo como estamos haciendo aquí nosotros. Pero muchas veces no es fácil comprender esa influencia de primera, sino que sucede. Y después entonces uno se da cuenta cuando lo relee, a lo mejor 10 años más tarde, que de repente, esto me suena a, por decir, César Vallejo o quien sea en su momento. Yo diría que parte de la influencia para mí no es tanto una autora o un autor, sino varios y cada vez más cuando estoy traduciendo. Y no es tanto una persona, sino su manera de escribir, que abre unas posibilidades que yo no había pensado posible, quizá, al principio. Cuando yo empecé a traducir, noté que me ayudó muchísimo a la hora de escribir mi propia poesía, ¿no? Y cada vez que traduzco una autora o un autor nuevo, añade algo más, ¿no? De otra posibilidad, otra influencia, ¿no? Tengo mis maestros, la gente que vuelvo a leer, ¿no? Y algunos están en estos libros, otros no, muy desconocidos de otros idiomas en traducción, pero la influencia en sí de pensar en ello, yo pienso más en la influencia del lenguaje en sí. Una pregunta. Cuando traducen poemas, ¿qué cosas hacen para que la esencia del autor original se mantenga aún con el poema traducido? ¿Y creen que parte de su propia mano pasa de que la traducción? Es una muy buena pregunta y da para mucho. Realmente hay muchas aproximaciones a la traducción. Tal aproximación, digamos, literal, por decir, de tratar de ser lo más fiel posible literalmente a lo que dice el autor. Hay otras traducciones que son más quizás poéticas, en el sentido de que se adaptan más a explicar la palabra. Por ejemplo, si el autor usa la palabra alma, por decir, en inglés rápidamente soul, pero a lo mejor en el contexto del verso, esa alma tiene un significado diferente. Entonces hay traductores que hacen ese significado, lo crean, a pesar de que no son las palabras literales. Yo creo que lo importante, y en este sentido tenemos aquí a Janet Lozano Clarion, que tiene la gran teoría de la traducción, que es básicamente copulación, y de repente la traducción se parece o al padre, o a la madre, o a ninguno, o es separado, ¿no? Y así es la realidad, porque yo tengo poemas que me han traducido a mí que me gustan más en inglés, en su traducción, que en mi original. Y o sea que se parecen más a quizás al que tradujo que lo que se parecen a mí, pero me gustan. Así que, no sé, es muy larga la posibilidad de contestaciones, pero esa es una. Sí, me gustaría añadir otra cosa, y yo tengo la suerte de traducir poetas vivos, ¿no? Entonces puedo hablar con ellos y ellas, y una está aquí. Entonces escucharla, leer versos o todo un poema y decirle, por favor, léelo otra vez y otra vez y otra vez para intentar captar
su voz, pero más bien la música, la musicalidad, ¿no? Eso para mí es muy importante. Y poder hablar con la gente. Yo no suelo traducir gente muerta. por decirlo de una manera, pero me gusta más tener esa conversación, ¿no? Sí. Y es interesante digamos, qué diferente que es. Por ejemplo, en mi traducción a Robert Pinsky, él muchas veces intercalábamos interpretaciones y él me decía, no, pero esta palabra que estás traduciendo, estás usando una palabra en español muy excelente, muy de alta categoría, yo quiero algo más vulgar, me decía, ¿no? Y cosas así. O sea que es interesante el intercambio con el autor vivo. Él es muy famoso, por ejemplo, por la traducción del Infierno de Dante, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿cómo fue traducir eso? No, dice, es otra cosa, pero yo también, por ejemplo, cuando traduje este libro que se publicó también en Vaso Roto, que son antologías de poetas laureados estadounidenses, con algunos vivos tuve la oportunidad de intercambiar, pero con otros no. Así que por eso quedé con la traducción excelente traducción de por ejemplo, de Elizabeth Bishop y de otros grandes poetas laureados ya fallecidos. Entonces, en nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a Luis Alberto Ambrogio y a Curtis Bauer por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Les invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias.